Amigos metaleros, bienvenidos a un capítulo más, a una entrevista más. En la noche de hoy estamos con Mortado. Nos acompaña Sergio, vocalista y bajista de esta agrupación proveniente de la capital del Valle, proveniente de Cali, una banda con una propuesta bastante frontal, bastante hostil y llena de una retórica muy importante sobre la que vamos a hablar con Sergio justamente. Entonces, pues... Un saludo muy especial allá, Sergio. Buenas noches. ¿Qué más, hombre? ¿Bien o qué? ¿Cómo van? Ahí vamos con toda, juiciosos. Haciendo aquí la labor un poco también, esperando la llegada de Bogotá Subterránea Fest, que a la fecha de grabado este video, pues estamos a pocos días, a muy pocos días, ya casi que contadas las horas para este evento que justamente tienen ustedes. Pues la responsabilidad de abrir esas compuertas de Bogotá Subterránea Fest en la tercera edición. Y pues sí me gustaría un poco saber sobre la expectativa que tiene la banda y sobre la actitud de alguna u otra manera pues que van a llevar a este festival que se ha convertido en uno de los referentes del underground en Colombia. Sí, sí, pues ya estamos que a como a 3 días, 1, 2, 3 días, sí. No, pues la expectativa es brutal, weón, brutal, porque son varias cosas. Pues en las entrevistas que hemos visto en estos días con ustedes, pues lo que el programa de Andrés como tal, pues que nos dimos cuenta que esta era como la última versión que está idealizada por el momento, pues nos dejó así como impactados en una parte y también con la idea pues de que entonces tenemos que hacer algo brutal para reunir como todas esas sensaciones, porque como lo he dicho desde hace pues, mucho rato, cumplimos los 15 años de existencia con la banda, presentarnos en el Bogotá Subterránea, un festival pues del underground de muy alto calibre, con bandas internacionales muy brutales y más que todo pues también las bandas locales de soporte también muy bestiales. Va a ser pues como un evento muy chimba, donde vamos a poder no solo demostrar nuestro death metal arraigado pues en el old school y en la parte under, sino pues que también vamos a tener esa posibilidad de ver bandas muy, muy brutales de la escena mundial que la verdad no esperábamos por acá. Y lo otro es eso, que nosotros teníamos pensado un show bastante interesante, por así decirlo, como por lo de los 15 años, pero ahora con esto pues de que es el último Bogotá y tal, pues vamos a ver si lo podemos hacer más contundente de lo que esperamos. Claro, recordarle pues a la audiencia que Mortado va a abrir el festival el día viernes, y que la presentación está proyectada para comenzar a las 4 de la tarde. Aproximadamente, pues teniendo en cuenta varios factores, entonces pues recomendarles al público llegar puntuales, recordar además que a las 3 de la tarde, o más bien desde las 3 se va a proyectar un documental elaborado por Oráculo Magazine en el que se recopilan elementos muy importantes de la prensa escrita alrededor del metal extremo y del metal underground en Colombia a lo largo de los últimos 30 años. Ahí, seguido de eso, arranca el show de Mortado, un show que, como bien lo dice acá Sergio, pues está cargado de un montón de cosas fuertes, interesantes, en esto que de alguna manera hemos denominado un funeral, que es el funeral de Bogotá Subterránea, en su tercera edición. Y como bien también lo dice Sergio, pues son los 15 años de Mortado. Y pues son 15 años, lógicamente, de evolución y de haber sacado pues una discografía bien importante. Y me gustaría un poco pues hablar alrededor de eso, Sergio, sobre estos 15 años y cómo podrías de pronto resumirlos, qué balance hay acerca de estos 15 años de trayectoria y sobre todo, bueno, también qué ha cambiado en estos 15 años a nivel de Mortado, a nivel de la banda y de su concepto. Sí, pues.
durante todo este tiempo, pues la evolución ha sido notoria en varias partes. Nosotros, la parte lírica, por ejemplo, desde el demo, luego el EP del 2013, luego el álbum, y ya del 2020 para acá, pues los EPs y demás que hemos sacado. En cada uno de esos hemos como cogido una curva de evolución en cuanto a las líricas. Más que todo del 20 para acá. O sea, después del álbum, en el álbum se empezó como a tratar esa idea de los asesinos seriales locales, y no tanto el asesino serial local, sino como situaciones oscuras, poco conocidas del ámbito local. En Balmer es el tema pues como que trata todo eso, que es lo del este señor del cartucho, por Ilan Orozco, que él era pues el embalsamador de los indigentes, por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh, Eso, por ejemplo, es algo real, es un hecho real de Bogotá, de Colombia. Casi nadie sabe de eso, casi nadie lo conoce. Y lo quisimos tratar, pues, porque fue bastante oscuro, es bastante grotesco. Sí, Ese tema en Balmer es como la línea de partición. En Balmer para atrás tenemos como la esencia vieja del death metal y el brutal death, que es el homenaje a la muerte, a la violencia, hablar pues como de esas situaciones así de violencia extrema, del gore, sí. algo un poco de la perversión. Pero de Balmer para acá nos enfocamos ya en eso, precisamente, ya como en situaciones locales, colombianas, Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, Cali, Palmira, Jumbo, cosas con personajes reales que pues tristemente abundan en el ámbito nacional y no son muy conocidos, pero pues hay muchas situaciones de esta índole y nos quisimos como enfocar en eso pues, más profundamente. De hecho, este tema de Orozco el embalsamador, que no es muy conocido, como bien lo menciona Sergio, lo poco que se sabe de él se ha sabido es por una película documental que salió hace ya varios años, que trabajaron pues justamente haciéndole como ese seguimiento a Orozco con unas imágenes bastante explícitas que creo que se puede encontrar en YouTube, por lo menos ahí fue donde yo lo vi, pero también sé que a cada rato lo andan bajando un poco por cuestiones ahí como del contenido que no es para todo el mundo. Y realmente es una historia muy interesante, que vale la pena ver, pero ahí sí hay que tener un poquito de tripas para hacerlo, por lo explícito de las imágenes. Sí, A sí, mí, yo también lo pillé en YouTube y lo sí, cagada es que hace poquito, creo que fue el año pasado, que alguien me dijo que ya estaba en Amazon Prime y yo como que vea, pues interesante. No lo he buscado, pues, porque pues, ya me lo había visto varias veces, entonces, pues, claro. pero yo me quedé, pues ya está por fuera de YouTube y en una plataforma como más abierta, interesante eso. No sé si estará censurado, Yo lo he visto porque sí varias es, veces, yo lo he visto varias veces, todas en YouTube. Entonces, por lo menos ahí sé que se puede encontrar. Y si no lo encuentran, pues ahí ya se sabe que entonces en Amazon. A mí me llama la atención eso, Sergio, porque pues claramente hay una orientación lírica a temas relacionados con el gore, a temas relacionados con lo grotesco, con la violencia, con escenarios muy oscuros, pero que hay un punto de ruptura muy interesante en el sentido que muchas bandas, sobre todo del death metal y de derivados en Colombia, se han dedicado, además de una manera muy valiente, a hablar sobre el conflicto armado en Colombia, la violencia derivada de estas violencias políticas, históricas, etcétera. En el caso de ustedes se centran un poco más en esa violencia que también es terrible, pero es un poco más subterránea y que no tiene tanto que ver como con la coyuntura política, no, quizá o por lo menos no en su totalidad, ¿verdad? No de una manera tan directa. Mm, ¿Hubo alguna motivación en específico, algún momento o alguna de todas estas historias, que son muchas además, que ustedes hayan tomado como referencia y que les dijera como ese clic de, hombre, vale la pena seguirle la pista a estas historias, que están en lo local, que están en Colombia y que son tan oscuras? fue cagada porque en el CD, en el Human Mistaken,
ahí tenemos ese de Orozco en Balmer Sí. y hay uno, dos, creo que son tres o cuatro temas que hablan es de los asesinos seriales, pero ya mundiales. Entonces hablamos de Dahmer, hablamos de John Wayne Gacy, hablamos de Albert Fish Ujú. y se me escapa el otro, pero son como cuatro temitas propiamente enfocados en esa esencia oscura. Después de eso, el que podríamos decir que fue el detonante, yo creo que es el de los monstruos de los mangones, que es una situación caleña muy local, que pues eso tiene película, entonces yo dije como que, a ver, la historia es brutal, tiene una película pues como basada en Sí, sí, sí. que aquí en el cementerio central hay, por así decirlo, unas guías, o sea, uno puede ir al cementerio central y decirle a los ronderos, ve, quiero hacer la visita a tal y tal sarcófago, que son como muy puntualitos, y uno de esos es el del man de, que se supone era el monstruo de los mangones. Entonces eran como muchas cositas que ya estaban, pero nadie las quería, o sea, no es que no quisieran, sino que ya, como eso fue en los 70 en los 80 pues quedó como allá en el olvido. Sí, Pero a mí me parecía, o me parece, una historia muy bacana, como una leyenda muy chévere. Entonces quise como retomar todo eso, me vi la película otra vez, me fui al cementerio y demás, y nada, hice como la investigación y me saqué ahí la letra pues muy referente y pues de ahí yo quedé como con esa espinita y dije, pero a ver, Macabre en Estados Unidos hace lo mismo con sus asesinos allá, los de Estados Unidos. Pues Mortician también tiene como esa cinta. Y yo dije, pero ¿por qué quiero o por qué seguir con esos mismos personajes que ya son muy conocidos, que son de Estados Unidos, que son de Inglaterra, tal? Si aquí hay historias y que pueden ser igual o más oscuras que lo que pasó allá. Y fue como ese puntico y me puse pues como a investigar y fueron saliendo cosas, lo de la masacre Poseto, por ejemplo, allá en Bogotá, este man del doctor Matallana también allá en Bogotá, en, en, en Armenia, otros sucesos aquí en el Valle. Y ujú. yo dije, no, por aquí fue porque hay de dónde sacar ideas líricas y demás. Entonces, pues, por ahí nos fuimos. Claro. De hecho, esa película que usted menciona sobre el caso del monstruo de los mangones es de Luis Ospina, se llama Pura Sangre, una película Ujú. bastante interesante. Que para un caso que además nunca quedó del todo claro, digamos que no hay una hipótesis o más bien no hay una conclusión exacta sobre quién era esta persona. En algún momento existió la hipótesis de que se podría tratar del mismo Luis Alfredo Garavito, pero luego se descartó porque había cosas que no coincidían y al final como que quedó ahí, cuando se habla de retratos hablados de esta persona, tampoco hay algo, algo muy claro, entonces termina siendo todavía más enigmático abordar esta referencia, pues, de Cali, Sí, además, ¿no? Que ocurrió fue sí, entre el sí, 60 y el eso, 68 más o menos. sí, y eso es lo cagada porque sí, quedó como esa delgada línea entre sucesos y cosas que periodistas estaban como investigando y demás, y también pues el decir de las personas en las calles y eso, que nunca se pudo como juntar bien la investigación real con el boca a boca de las personas y sí, ahí quedó. O sea, eso quedó ahí como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Con El impunidad, hecho es que los además. muertos, sí, eso es decir, el hecho es que los muertos existieron, güey. Pero ya los gestionó y demás, ahí quedó pues como el en veremos. Sí, es una canción muy interesante. Debo decir que en el caso de, pues, de la canción es una de las que más me ha gustado y más me ha llamado la atención en general. Y pues no quisiera de pronto romper esa línea, porque ya Sergio mencionó, por ejemplo, el caso de la masacre de Poseto, que también tiene
pues una documentación muy interesante, primero con la novela de Mario Mendoza, que conoció a Sí, este señor Campo Elías, ¿cierto? Y que la novela fue llevada a su vez al cine con con la película Satanás, y por eso el tema ganó tanta notoriedad y es uno de los temas más oscuros que hay en Bogotá. ¿Cómo fue ese encuentro con el tema de Poseto, de Campo Elías, que además más que un asesino serial fue calificado en su momento como un asesino relámpago? relámpago, los Esa Spirit persona Killers, que sí. nunca ha matado y el día que se le estalla el diablo en la cabeza, mata a mucha gente y por lo general ese mismo día muere. Sí, así es, sí. No, el contacto fue, mm, si mal no estoy, fue por la película o por la serie, no me acuerdo si fue película o serie, que es Satanás. Sí, 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 Y yo me película. quedé así como que, ay, juepucha, ¿cómo así que eso pasó en verdad? Y de ahí me puse a investigar en internet y demás. Me di cuenta que este man de Mario tenía el libro, lo investigué y nada, me pareció la historia súper interesante y lo que vos decís, el concepto del Spirit Killer, que muy poquitas veces se había visto o se ha visto esas situaciones, que es lo que un man que se levantó y dijo, bueno, aquí fue y me voy a ir caminando 1 kilómetro y pa, lo que vaya cayendo en su camino. Y sí, esa Sí. idea me pareció súper brutal. Y pues le tenemos dos partes porque pues es bastante larguita de contar la historia y pues le gestionamos ahí como la parte uno y 2 porque también pasó eso, ¿no? Como la parte uno que fue como en el apartamento de la alumna donde empezó todo, que fue Ujú. como en ese apartamento que fueron los primeros 2 o 3 y de ahí fue hasta la casa de él, donde fue con la mamá y después a Poseto propiamente, donde ya fue pues el acabose. Sí, es una historia tremenda, hay que decirlo, Sí, pues de Bogotá y de este tipo de casos tan oscuros. Otro tema interesante que también tuvo una serie, lo chévere de esto es que referencias también ha habido, pero curiosamente pocas han sido llevadas directamente a la música. Por lo general, los primeros que abordan estos temas son los periodistas para publicar las noticias y los reportajes como tal. Luego se ficcionalizan, como en el caso de la novela de Satanás, de la película de Luis Ospina. En el caso del Doctor Mata se llevó también a una serie que la produjo, creo que fue RCN Televisión hace ya como 8 años más o menos, que es otro tema interesantísimo. No sé si pudiéramos de pronto abordarlo un poco, porque sé que también hay gente que sabe bastante. sí, ese precisamente también fue el contacto, como la novela que sacó RCN y me pareció súper raro que pasaran ese tipo de contenido en esa hora prime, por así decirlo. No me la vi toda, pero me pareció pues como tan llamativo que hice lo mismo. Me metí a internet a averiguar quién era el señor y demás. Y pues hay muy poquita información, aparte de lo que salió en los periódicos en su momento y unos informes que había como en El Tiempo y otros periódicos. Hay Sí, más bien poquita información de este man, pero pues fue interesante. El man no es que, o sea, no es que haya sido un asesino serial, sino que el man era más bien como un ladrón y trataba pues como de quitarle cosas a las personas y obviamente para no tener entre comillas problemas pues los ahorcaba ujú. y los dejaba pues como en la loma allá en Bogotá. Le decían el tinterillo asesino, ¿no? Ajá, Y esa novela, ahora que me acuerdo, fue protagonizada por Enrique Carriazo, que es pues uno de los sí, referentes enormes de la actuación en Colombia. Varios de estos temas están acá, en esta pieza, que se me va acá con el... Sí, acá está, ahora sí se ve. Que es pues una pieza muy interesante de ustedes. Acá yo, pues yo tengo una edición especial que adquirí recientemente con Row Productions y que es Vejámenes y sedición, alimento de los podridos. Entre otras cosas, pues esta gran recopilación de casos y de letras y que también tiene un componente de crítica social en su momento porque se habla de pedofilia santa, que es uno de los temas que está ahí y que lógicamente pues no es un caso, sino son muchos
casi que sistemáticamente registrados y que también han sido pues abordados por otras bandas de diferentes géneros. Pedofilia Santa, que es pues sobre todos estos casos de abuso sexual en la iglesia. ¿Cómo, cómo, digamos, se enfocaron un poquito acá metiendo ese tema dentro de todos los demás? Y qué posición tienen al respecto en general? Me gustaría saberlo. Sé que son posiciones más personales que colectivas, pero en el caso suyo, ¿qué posición frente a a las instituciones eclesiásticas, religiosas, imperantes en el país, de las que a veces salen también estos casos? Sí, pues eso es cagada, es composición completa de Cristian, del guitarro. Sí. Y en su momento me pareció muy jocoso porque cuando salió ese tema y la letra y todo, no recuerdo si él estaba, o sea, él estaba a punto de tener el hijo o ya estaba pero chiquito, como recién nacido y eso. Entonces yo lo molestaba y le decíamos que marica, ¿y usted qué? O qué se supone, o bueno, tengo la percepción de que cuando o van a tener hijo o ya está muy pequeño, todo ese tipo de temas son pues, aberrantísimos, nadie los quiere tocar ni en la familia ni nada. Entonces nos reíamos y decía, no, era una letra y un tema que tenías de hace rato, que no sé qué, y pues me comentó un poco la cinta, y yo, ah, bueno, está interesante la letra y esto. Ujú. Y bueno, eso pues nos demoramos un rato en sacarlo, pero pues se logró grabar bien. Eh, y en cuanto a la posición personal, pues yo sí, pues no sé, o sea, yo tengo como muy arraigado esa frase de reencarnación, ¿no? De religión y política, la puta la mierda, güey. Sí, señor. Pero sí, todas esas vueltas de religión y demás a mí me chocan un poquito. Yo hace muchísimos años dejé de ser seguidor y demás porque pues por la familia, bueno, uno está pequeño y en el colegio y demás, pues siempre hay como mm, una guía, por así decirlo, para uno estar hacer parte pues como del catolicismo, en el caso pues mío, pero, pero nada, yo hace muchísimos años dejé eso y parte de esa separación y ruptura fue todo eso que empecé a conocer, todas esas situaciones malucas de los curas y demás. Y pues nada, también pues toda la parte del oscurantismo, todo lo que fue la Inquisición y demás, eso fue un atraso para la humanidad muy impresionante. Bien, sí, me gustaría mencionar, para darle otra vueltica aquí al asunto de las letras y las canciones, la canción Heladero Siniestro, que entre otras cosas, mm, teniendo en cuenta pues el concepto general de la canción, me encanta cómo la enmarcan en una atmósfera sonora bien interesante, incluso con el elemento de la música del heladero o del paletero, como lo conocen en otras partes y que incluso pues ha tenido una repercusión chévere en el cine de muchas épocas, porque el tema de los heladeros siniestros como que también aparece, me acuerdo mucho en la película de Legión de Ángeles, uno de esos personajes que llega a exterminar la humanidad es un heladero con su respectiva música del carrito y se baja. Eh, Estos elementos, digamos, un poco más, siento que de pronto no es, ahí sí pecaría un poco de no haber consultado a profundidad. ¿Está específico sobre un tema puntual o sobre el concepto un poco terrorífico del heladero? ¿Cómo es ahí el asunto? Ese del heladero también es un caso colombiano de acá del Valle. Es un man que, como lo dice en la letra, él drogaba y dopaba a los niños, las niñas, los menores de edad, pues, con el helado, porque él era un Ujú. repartidor de paleticas. Y esa es como el porqué de la canción, o sea, eso fue en esa búsqueda de situaciones oscuras, me encontré como con esa imagen, y esa es muy poco conocida, ¿no? Y es algo pues, que pasó en verdad. No me acuerdo muy bien en qué parte del valle precisamente, pero eso es más de acá como muy local. Y nada, si mal no estoy, el man
el man no se ha muerto porque es algo como muy reciente, pues tampoco el 2000 pero sí como de los 90. Sí, sí, Eh, y nada, eso, o sea, el man sí, hasta donde recuerdo, el man fue capturado y en la cárcel y tal, pero no, yo ahí le perdí como el hilo, no sé si todavía está en cárcel o se murió, no sé, de ahí sí no sé qué pasó con el hombre. Pero no bien, fue, es un caso real, un caso real de Colombia, del Valle del Cauca. bien, bien, interesante saberlo justamente pues también para poder seguir investigando un poco alrededor de eso. Me gustaría hablar de una producción que ustedes sacaron en formato split con la banda Horror Terror de Antioquia, que son cuatro temas en el caso de Mortado, que son Descenso a la locura, Infección, avaricia y poder, Vomitando tripas y Vudú. Que no sé qué tan fácil, entre otras cosas, sea conseguir una copia de este split, porque sé que no salieron muchas. Y pues me gustaría preguntar ahí dos cosas. La primera, pues, ¿cómo fue trabajar con la banda Horror Terror? Que pues lógicamente confluyen en varios aspectos líricos y sonoros de una manera interesante. Creo que fue un acierto el split en términos generales. Y segundo, pues acá pues abordan de pronto otro tipo de temáticas y quizá un poco combinadas, entre otras cosas. Me gustaría hablar de eso porque sé que es una de las obras predilectas de la gente que gusta de Mortado y que se está o que está empezando a conocer también a la banda. Sí, a Rorterro los conocimos en Medellín, cuando fuimos a tocar a Medellín, pues, compartimos con ellos tarima y antes de eso, pues ya habíamos como cruzado palabras por Facebook y demás. Pero así pues como de parche, parche, fue cuando ya fuimos a tocar, compartimos tarima con ellos y precisamente en esa tocada fue que entre hablando y entre vainas, ellos nos dijeron qué nos parecía, que les gustaría pues como llegar a hacer algo con nosotros, que no sé qué, y nosotros, ah bueno, listo, veamos a ver qué pasa. Pues llegó pandemia y, y nada, pues como uno no estaba, no podía hacer un culo, Ujú. entonces lo que nos pusimos fue a hacer a eso, fue a componer. Lo interesante de ahí es que ese split marcó también como un punto de inflexión en la banda, que fue el cambio de sonido, porque nosotros veníamos de tocar, o la afinación en re, que era el del metal pues como clásico, Sí, y con este bajamos la entonación a do, a do o así, no me acuerdo, pero el hecho fue que cambiamos el sonido de la banda a un poco más grueso, más robusto sí, y pues todos los temas son nuevos. No, no es que reencaucháramos nada, sino que esos los cuatro temas son 100% nuevos. Y nada, pues pandemia, sacamos eso, estos manes allá también grabaron y sí, sacamos un tiraje cortico, eso lo sacamos nosotros, antes es que hemos estado como dormidos en sacar como una reedición porque mucha gente lo pregunta. Entonces pues vamos a ver si de pronto para fin de año o para el otro año le sacamos una reedición, otro tiraje, porque sí, sí lo preguntan bastante y nos hemos como dormido en sacar eso otra vez. sí. Me gustaría preguntar un poco sobre eso, sobre el cambio de sonido que radica en gran parte en esa bajada de la afinación. Sé que parece un tema de pronto un poco técnico, pero eso tiene unas repercusiones muy importantes en el sonido de la banda. Entre otras cosas, como usted mismo lo dice, suena mucho más robusto, mucho más denso, mucho más pesado. Pues ahí digamos que me surgen como varias cositas. ¿Ustedes toman esa decisión como queriendo llevar, empujar esos límites que hasta el momento habían tenido a nivel sonoro o lo hacen buscando una sonoridad quizá un poco más cercana al grind, que a veces también suele utilizar mucho más este tipo de afinaciones, como se ha podido ver en diferentes bandas en el mundo? Pues yo creo que fue una combinación como de cosas. Primero, lo que decías, como de querer sonar más pesado
Mm, porque a pesar de que los temas y demás cuando estaban pues con el audio viejo que se tocaban en re y demás, pasa que con Cristian, como mi persona y Cristian, tenemos otro proyecto que es Bestial Disgormen, que es de Brutal Death. Sí, En esa banda específicamente, desde el principio se empezó a tocar en sí, la afinación en sí. Entonces, claro, pues cuando tocaba, cuando estábamos en los ensayos de Bestial, pues la guitarra y el bajo sonaban cargadísimos, ¿no? Como muy, muy densos. Y yo le dije a Cristian, pues en esa época del 2020, yo le dije, weón, ¿y por qué no bajamos amortado a do o así, para que también suenen así cañañudos? También porque en ese momento yo me conseguí un pedal para el bajo, entonces le tiré distorsión y también el sonido, y claro, cuando yo me escuché con el pedal y lo bajé a re, así, me sentí Mortician, weón, porque ese bajo sonaba una bulla súper distorsionado. Y yo ahí quedé como que no, marica, esta es porque cosa que a mí me estalla y me parece re brutal es ese bajo de Mortician, weón, parece un televisor dañado, weón. Eso, por eso a mí me parece que le da como una demencia, una esencia tan oscura y tan brutal a la música, que yo le dije a Cristian eso, como que marica, yo ya como de mi bajo, weón. Yo ya ujú, estoy sonando como a mí me gustaría sonar. Cristian obviamente también se bajó y cuando empezamos a gestionar esos temas nuevos, pues sonaba chimba. Pero lo bacano fue cuando para el siguiente, pues el de Benjamin, o bueno, pues mucho antes, obvio, pero que empezamos a tocar los temas viejos en esta afinación. Y uff, el cambio fue súper brutal, weón. Súper brutal. Y ya dijimos, no, por aquí fue, weón. No fuimos así. Suena muchísimo más brutal la distorsión y la carga musical. Entonces ya ahí quedamos, ya está, ya de ahí en adelante todo quedó en la afinación, pues baja, gruesa. Y a nuestro gusto, y pues afortunadamente el de mucha gente que lo ha escuchado también, ha sido de buena acogida el cambio de afinación y tonalidad. claro. Bueno, Sergio, una de las cosas que llama la atención y que también me sirvieron a mí un poco para documentarme para esta entrevista, pues fue una entrevista que les hizo The Raw Noise Cult Newsletter, que dirige el señor Leonardo Peña, de este sello, de esta marca. Pero en este newsletter hay una entrevista a profundidad con Mortado en la cual se hace referencia a varios temas relacionados con la evolución, con las líricas, con varios aspectos que la gente que vaya a asistir al Bogotá Subterránea Fest pues podrá encontrar esta edición muy interesante de colección para la gente que gusta pues también de la lectura en físico, de los fanzines, de los newsletters. En este mismo material hay una semblanza muy interesante de Inquisition, pero sobre todo de ese Inquisition de los años 90 en Cali, que se dedicaba más al thrash metal y al thrash black, más que al Inquisition que conocemos hoy en día, dedicado al black metal. Entonces, pues vale mucho la pena. Uno de los temas que me han gustado y que siempre además abordamos en las entrevistas de bandas, pues es la parte visual, la parte gráfica, sobre la que de alguna u otra manera tengo claro que usted también tiene mucho que ver allí, casi que en un tramo importantísimo de la banda, la gran mayoría, y me gustaría saber dos cosas. La primera, un cambio que se hizo pues del logo en los últimos 5 años de la banda y pues que también buscó ajustarse, así como cambió un poco el sonido, pues también cambió un poco la parte gráfica. Y segundo, pues cómo ha sido ese trabajo, primero general, y si que ahorita vamos por partes, pero general sobre pues Mortado y las portadas y la intención gráfica muy explícita que se le da. Sí, pues prácticamente la parte visual de la banda sí la he trabajado yo. Yo hice el primer logo y las carátulas las he hecho yo, a excepción de la del
2020, que fue un parcero que es tatuador. Él nos hizo esa carátula, la del Un Dead Alive. La del el 7P que sacamos ahora hace 2 meses, Sí. que es en vinilo. Esa portada la sacó un parcero de Barranquilla. De resto, pues han sido diseños que yo he organizado, pues propiamente Photoshop, Illustrator, etcétera. En el 2020 fue el cambio de logo y sí, se dio precisamente también con la decisión de cambiar el sonido. No es que haya sido como una decisión de, "Hey, cambiemos el logo, también cambiemos el sonido", sino que se dio como al tiempo. Pero sí, lo interesante de eso es que el logo mejoró muchísimo, obvio, porque pues lo hizo un parcero acá, el Fresas, este man de Juan Carlos, Sí. muy conocido por acá en la ciudad. Y ahorita que hablaste de Inquisition, pues Eka le ha hecho varios trabajos a Inquisition. Eh, ese huevón fue el que me dijo, me dijo, parce, cambiemos la imagen, que yo le quiero hacer algo brutal, que no sé qué. Le di vida libre. Lo único que sí le dije era que no debería ser como un logo nuevo, Ujú. porque pues ya llevábamos casi 10 años con la imagen del hueso o la T, y la tipografía pues muy, pues como yo la había dibujado en su momento, como si estuviera derritiendo. Entonces este man afortunadamente pues él es una mente brutal, weón, y absorbió mucho lo que le dijimos. El proceso fue súper transparente. Al bebé, por ejemplo, ese bebé fue un regalo de un parcero del batero, que él nos dio pues así como el arte en físico, Sí. en tabloide. Y todos acordamos como que, "Ve, pues es que ese bebé quedó muy bacano, bro. Pues miremos a ver cómo lo podemos incluir en el logo". Se lo pasamos a este man y el man hizo ahí pues su magia. Mezcló el AM, que es como un buitre, y con que le está sacando como un ojo al bebé, y el bebé ahí colgando de una chimba, güey. Sí, la verdad Y es sí, pues, un logo tremendo. afortunadamente, tanto el cambio sonoro como el de imagen, pues ha calado muy bien, güey. Sí, es un logo muy diciente, ¿no? Muy comunicativo también de lo que es la banda en términos líricos, en términos visuales, en términos conceptuales. Eso me gustó bastante también. De hecho, ahorita que hablaba Sergio de las portadas y el trabajo que hay detrás de ellas, creo que una de las portadas más reconocidas y con mayor recordación es la de Human Mistaken Experiments, una portada que, pues, en cierto modo... eh, trae a la mente todo lo que vamos a encontrar acá, el sufrimiento humano y el hombre creyéndose un poco Dios a costa del sufrimiento de las otras personas. ¿Cómo es ese proceso de creación de las portadas? De pronto, ¿qué tanto tiempo le puede llegar a tomar a usted desde la idea inicial de vamos a poner a esta persona sufriendo esta tortura hasta la versión final? ¿Cómo se da ese proceso? Pues es cagada, weón, porque en ese del Human Mistaken, pues la portada fue lo último que se hizo. O sea, sacamos como todos los temas, los grabamos y eso, y cuando yo ya me vi con el material todo listo en audio, yo quedé como que ahí fue puchi la parte visual. Y yo me puse como a pensar si hacía como casi todas las bandas que cogen un tema, con el nombre, pues si ese es el que le va a dar el nombre al álbum, o algo como más conceptual. Ujú. Entonces, pues yo era como pensando, y me acordé de esa imagen, porque esa imagen pues es súper, súper famosa. Eso es de un atlas o de un diccionario pues no, diccionario no, eso es como una enciclopedia, ¿no? Enciclopedia, sí. Una enciclopedia de medicina. Esos son unos experimentos que se hicieron por allá en 1700, no me acuerdo la fecha puntual, pero eran procedimientos para ver cómo funcionaban los músculos faciales con la energía.
Y me pesa, yo me acuerdo que cuando vi esa imagen, pues muchos años atrás, me pareció muy impactante eso, el rostro del man como estaba, pues como el impacto y eso. Cuando después me di cuenta de qué diablos o de por qué esa cara estaba así, ahí fue que se me ocurrió el nombre del álbum. Como que, ok, son experimentos humanos que de una u otra manera han sido fallidos. Entonces, y como varias de las letras que tenía ahí hacían también como referencia a eso, como a unos experimentos oscuros y demás, pues nada, yo dije, "Ey, esta fue, se ajusta como a lo que tenemos en algunos temas y pues vamos con esa parte visual. Y ya el proceso fue empezar la foto y empezar como a retocarla y a ver qué se podía hacer para que quedara bacano y en el librillo, pues obviamente tenía que estar pues la banda. Lo bacano del librillo es que en la mitad, pues, para los que lo tengan, pues bien, si no, luego, pues de pronto ahorita los que vayan al subterráneo van a poder ver que vamos a tener unos CDs. En la mitad del librillo estamos nosotros como, sí, esto, pues, los integrantes, y todo alrededor son frases como muy selectas de los asesinos o de noticias de lo que trata en el álbum. Entonces ese collage como de frases y este quedó bien bacano. Acompaña pues como todo lo que se quiso hacer con el álbum. Una de las cosas que a mí más me gusta de toda la conceptualización de Mortado en torno a los temas es que siento que hay un gran trabajo de documentación. eh, no es una invectiva que salga todo desde la ficción y la imaginación, sino por el contrario, desde la realidad misma y que ustedes, y en el caso suyo, como lo ha, digamos, relatado, hay una documentación constante de todos estos casos, un seguimiento, una conexión con la realidad y me parece que pues tiene un mérito muy interesante, ¿no? Porque es otra forma de construir, casi que ese tejido de ideas, de conceptos y de informaciones que se van dando. Sí, es que ha sido cagada porque eso también ha tenido como una evolución, Ujú. la parte del lírico y conceptual. Porque los primeros temas, por ejemplo, el Bloodlust, que fue el primer tema que nosotros sacamos en el demo 2011, ese tema literalmente es el paso a paso de lo que sucede en una película que se llama Flower of Flesh no me acuerdo el nombre propiamente. Es una serie, es el primer Guinea Pig. Los Guinea Pig son 7 películas que salieron en los 90 80 que son, pues parecían ser snuff, Sí. pero después pues, se dieron cuenta que era pues, cine clase B, pero con un toque de efectos especiales muy, muy, muy bien hecho. Ujú. Y el primer Guinea Pig es eso, la cinta es como un señor que es un samurái y tiene una muchacha amarrada y empieza como a hacer pues, eh, eso no es una cirugía, eso es como, no sé, algo súper demente, Sí, sí, la va sí. desmembrando y demás, hasta el que al final lo que hace es como formar un estilo de flor de loto con el cuerpo de la muchacha. Esa Bloodlust sale de haber visto o de haber conocido ese Guinea Pig. No es el proceso como está en la película, pero sí fue como un acercamiento a lo que nosotros queríamos, pues y al tiempo obviamente de la canción. Después en lo que fue 2013, en el EP y en los otros, antecito del álbum, Sí. se mezclaron situaciones así como de ficción, que nos inventábamos, por así decirlo, la historia, como el proceso de que pasaba, eh, pero en esa época el batero eh, tuvo un acercamiento pues, bastante profundo con el hospital psiquiátrico de aquí de Sí, Cali. sí, sí. Entonces, cuando nos reuníamos después de ensayo, cuando salíamos pues a tomar algo, Mauro y yo, estábamos hablando como de esas huevonadas y él empezó a decirme, uy, parce, en el psiquiátrico, mira que, uy, este caso, este man, este tal, como cosas pues bastante densas. Y yo como que, hijo de pucha, no jodas, weón, y sí, ta, ta, ta. Y entonces, de lo que él me contaba, yo saqué como 2 o 3 letras que vienen muy, muy, muy amarradas
a situaciones que se estaban pues sucediendo adentro o personas que entraban al psiquiátrico por cosas que habían hecho en la ciudad. Muy puntualmente ese Psychotic Mission of the que es del álbum. Sí, Y pues fue aquí un man en Cali que, por así decirlo, falló, pero iba a ser como, como el Satanás caleño. ya, Eh, y nada, llegó al psiquiátrico y cuando le analizaron y demás, pues obvio, el man estaba vuelto una nada de la cabeza, estaba loco, escuchaba voces, que no sé qué. Y entonces con eso fue que, mm, sí, me inventé la historia, pues basada como en un suceso que me comentaron del psiquiátrico. Y, y de ahí para acá, pues ya la evolución y el cambio enfocado a lo que ya habíamos hablado antes, los asesinos locales, situaciones locales, eso ya es más de investigación, pues de redes, de periódicos, demás, para ya generar como esa línea histórica. sí, eso me gustó mucho, entre otras cosas, como esa parte también de evolución que hay. Muy chévere conocer ese dato de cómo letras salieron de historias del Hospital Psiquiátrico de Cali y estoy seguro que esto puede servir un poco como a manera de inspiración de, hombre, hay que estar más alerta y más observando alrededor todo lo que hay. De ahí pueden salir también muchas cosas. Como dicen por ahí el dicho, ¿no? La realidad termina superando la ficción, Sí, tristemente para mal en la gran mayoría de los casos. Y sí, Colombia sí, es un eso, caldo de cultivo enorme, ¿no? Para eso. esa es, sí, señor, Colombia. De muchísimas cosas. Si usted quiere enfocarse o buscar noticias o para tener ideas de cosas oscuras, dementes, así, Colombia tiene muchísimo. Y la otra es, si usted es como Thatcher y quiere enfocarse en la guerra, en la destrucción, más aún. Y lo mismo también, cosas jocosas, muy grind. También vas a encontrar cosas súper absurdas en las situaciones coloquiales colombianas. Es cierto, absolutamente todo el tiempo. Y todo lo que ahí sale de Colombia, pues puede tener esas connotaciones en general. Me gustaría hablar un poco de influencias de bandas. De hecho, ustedes ya mencionaron algunas en esta entrevista y ahorita Sergio también mencionó otras. A mí se me cruzó por la mente en una pausa que muy seguramente también han oído una banda estadounidense llamada Apartment 213, que ha sacado un montón de temas, es más de grindcore y se enfocó en el caso de Dahmer, sobre todo. Es entre otras. No sé de pronto cuáles influencias destacaría, unas más a nivel sonoro y otras más a nivel lírico. Pues mira que esa que decís no la conozco, la verdad. Ya, ya me mandaste a YouTube a buscar ahorita que terminemos aquí. Muy buena. Eh, Nada, mira que las influencias son muchísimas, weón. O sea, cuando nosotros empezamos, el batero y yo, Mauro y yo, nuestras influencias para la banda, Impétigo. Esa es como la más sólida, pues el por qué estamos aquí. Pero lo que era el death metal y el grind de los 80 90 al principio de la banda fue bastante influyente. Siempre le he dicho lo que fue Autopsy, Slaughter, Repulsion, Mortician, Napalm Death. Esos fueron como las banditas de las que sacamos sonidos, como que, uy, esta batería suena brutal, metámosla así, uy, este riff, qué chimba tener un riff parecido. Pero, pues, uno nunca se queda como quieto en un solo género, en una sola banda, y pues en el metal menos, el metal es tan gigante. Ahora, para lo último, por ejemplo, muy yo, el Swedish Death Metal me ha cogido una curva, weón. Esa oscuridad, esa densidad del Swedish death metal, del Finnish también, o sea, lo que es Suecia, lo que es Finlandia, ese death metal rancio, podrido, weón, que
que hacen esa gente, uf, da un ambiente demasiado, demasiado brutal, weón. Y nada, de Estados Unidos, pues siempre, siempre voy a tener presente eh, Repulsion, Mortician, obviamente Impetigo, Waco Jesus, Morbid Angel, Cannibal, bah, muchísimas, muchísimas bandas que pueden, que pueden venirse a la cabeza. Sí, se abre un montón ese abanico. Me gustaría mencionar, que ahorita se mencionó muy someramente, la más reciente producción de Mortado, que es Mentes Siniestras. Eh, la gente ya lo puede ver en la página de Bandcamp. Son dos canciones, Mentes Siniestras, justamente, e Idiosincrasia Estúpida. En la entrevista que ahorita mencionábamos, este trabajo fue, digamos que calificado como un abrebocas de muchas cosas que van a venir. Y ya de por sí, oyendo estas dos canciones, que son 8 minutos y medio de pura pudrición, y siento que también de una gran indignación personal frente a muchas cosas que tienen que ver con todas estas violencias, están allí presentes. Es un abrebocas. ¿A qué específicamente? O todavía deberíamos estar un poquito resguardados de lo que viene? No, eso es que prácticamente es como otra línea de partición de la banda. Ok. Porque con este EP, con esto nuevo, yo quise parar con el concepto y con la idea de enfocarme en las situaciones locales, nacionales, oscuras y demás, y retomar un poquito la parte lírica ya más creada, como más ficción, por así decirlo. Eso ya es como algo muy personal, ¿no? Como para más ejercicio mental, el hecho de volver a componer de volver a crear como una historia, como un hilo, como unas letras, que no vengan así de lo que yo leí en el periódico, lo que vi en televisión o lo que vi en un documental o algo, sino algo como más que me haga, sí, pensar, como Sí. producir propiamente algo nuevo. Y, y lo otro es lo que acaba de decir del sonido, el Swedish Death Metal. eh, con Christian también está como muy, muy engomado con eso, pues llevamos varios años ya engomados como con ese sonido. Y, y la idea es esa, como no alejarnos del grind, obviamente, pero sí empezar a componer o a unir un poquito más como esa densidad de ese sonido europeo, tratar pues como de arroparnos un poquito de esa oscuridad, pero meterle pues también la parte de velocidad pues que nos ha caracterizado de alguna u otra manera. Y nada, sí, son como las dos primeras composiciones de ese nuevo sonido que queremos proyectar. Afortunadamente han sido bien recibidas, entonces Ujú. pues por así decirlo, creemos que vamos por buen camino y ya tenemos ahí pues 11 temas, entonces ya es empezar a grabar y a modificar pues lo que hay para ya lo que es el segundo álbum, que esa es la idea, lo que tenemos, que sea el segundo álbum propiamente. Sí. Y ya casi que llegando al final, curiosamente el final termina en el principio y es un poco con el tema del Festival del Subterránea. Me gustaría preguntarles sobre la expectativa que hay, pero ya no tanto sobre el festival, sino sobre la escena bogotana en general, teniendo en cuenta que ustedes pues también han tenido acercamientos con diferentes escenas del país. Lógicamente la primera de ellas es la de ustedes, la caleña. Pues la escena aquí en Cali con nosotros siempre ha sido muy agradecida. Siempre que nosotros participamos en algún evento y demás, hay buena gente, algunas veces más, algunas veces menos, pero pues eso es igual en todo evento. Yo creo que la única banda que llena, las dos únicas bandas que siempre llenan son Masacre y Wistra. Pero nada, siempre, siempre que nosotros tocamos aquí en Cali, hay buen público, buen recibimiento. Eh, de las otras escenas en las que hemos estado, eh, Barranquilla ha sido la que nos ha acogido
súper brutal, weón. Las dos veces que hemos estado allá ha sido muy, muy bello, weón. La energía del público, pues Holman, que es el que nos lleva, todo ha sido una hermandad muy brutal, weón. A Bogotá, de Bogotá es algo curioso. La última vez que estuvimos en Bogotá tocando fue, si mal no estoy, con Power From Hell, creo que fue en el 2018. Y ese día fue muy curioso porque nosotros tocábamos con Power From Hell y el mismo día estaba tocando en otro lado de la ciudad, Nargarodi y Belfegor, creo que era. Belfegor, sí, señor. Entonces yo le decía a los de la banda, a Mauro y a Cristian, yo, pana, ese toque va a estar vacío, weón, eso, ¿cómo van a poner a competir a Nargarodi y a Belfegor con Power From Hell y nosotros y tal? Y pues yo les decía como que nada, pues bueno, igual vamos, pues parchémonos el evento, igual tenemos que darla toda, tal. Cuando, oh sorpresa, llegamos y esa mierda llena, weón, estaba teteado el evento. Y nosotros como que, uy, mira, bacanísimo. Entonces, bueno, nos trepamos, fuimos la banda antes de Power, nos trepamos, pues fue una demencia, la gente embrutecida, una locura, weón, fue muy bacano ese parche. Y después pues la Power From Hell. Fue muy curioso porque cuando ya se acabó el evento y estamos ahí en el barcito y afuera y tal, en ese momento varias gente se nos acercó y nos decía que les había gustado mucho más Mortado que Power From Hell, que mucho, mucho más energía, mucha más potencia, que no sé qué, y bueno, muchas gracias, bacán. Sí. Tiempo después en las redes sociales la misma visión y quedamos como que interesante, ¿verdad? Esa ha sido la última vez de Bogotá y ha sido la más masiva, porque años atrás, 2013, que fue la primera, fue como más, sí, más underground, ahí en la Cuadrapicha, fue más poquita gente, fue muy poquita gente, la verdad. Entonces, por así decirlo, del 2013 al 2018, en esos 5 años, Bogotá nos conoció un poco más y en el 2018 creo que lo que se hizo dio mucho más impresión y más impacto y esperamos pues que ahora que vamos a estar ahí en el subterráneo, pues los que nos conocen pues puedan estar, porque igualmente, o sea, si se parcharon en el 2018 ahora va a ser más brutal porque el show es más sólido. Y nada, pues las otras escenas que hemos estado también pues ha sido Medellín, en Ipiales, Manizales. Manizales también ha sido muy áspero. Sí, hemos tocado en varias partes y esperando a ver si podemos por fin tocar como en Armenia, en Pereira, que no, nunca nos ha salido y cuando nos ha salido siempre ha pasado algo y no hemos podido ir, entonces pues paila. Barranca, por ejemplo, no pudimos ir este año, fue un dato ahí bastante X, que pues ya se recorrió en redes como el panfleto de qué pasó, pero pues bueno, una cagada. Sí. Igual nosotros no queremos hablar como de eso porque fue como bastante molesto. Pero nada, siempre esperando a ver a dónde más podemos ir y de dónde más nos van a llamar, que muchas veces como eso, que nos invitan a lugares que ni idea que nos escuchan por allá, pero pues por un u otro motivo no se ha podido como terminar de cuadrar. Bien. Y pues para la gente que quiere adquirir material en físico de mortados, CDs, cassettes, de pronto algo de merchandising y demás, pues preguntar si obviamente van a tener allá en Bogotá subterránea. Y si de pronto desde ya se puede adelantar cuáles piecitas, y esto lo pregunto incluso es por mí, pero para saber a qué me puedo ir haciendo también. Sí, sí, obvio, obvio. Obvio, tenemos que aprovechar el festival, que precisamente no solo por ir a tocar y presentarnos ahí, sino obviamente la masividad y poder llevar pues material para que los que no tengan o no conozcan puedan adquirir. Vamos a tener la caja,
que es el conmemorativo de los 10 años. Las últimas cuatro cajas pues van a estar allá, Bogotá, a ver quién se las lleva. Eh, Del EP Un Dead and Life, del cassette del 2020, vamos a llevar unas copias. Eh, no lo quería decir, pero hay una sola copia que voy a llevar del Split con Horror Terror, y ese sí es el primero que llegue. Listo. Eh, el LP, el vinilo de lo nuevo, Sí. tenemos, creo que vamos a llegar como con 10 copias, que es lo que queda. Camisas, vamos a llevar las camisas conmemorativas de los 15 años, pues en la caja está la camisa de los 10 años. Y vamos a llevar un diseño exclusivo para el Bogotá Subterránea, que no lo hemos publicado ni nada en redes porque queremos es el mismo viernes o el jueves que ya estemos allá en Bogotá, presentar el diseño. Eso nos lo van a entregar el mismo día, entonces, bueno, allá en Bogotá, no sé si el jueves, nosotros estamos el jueves allá en Bogotá, no sé si el jueves o el viernes ya podamos hacer como la publicación, entonces pues una camisa exclusiva del festival, un diseño exclusivo para el festival. ¿Y qué más? Pues nada, pues o sea, material ya con mi sello, con el sello de Cristian, material pues propio. Ujú. Ya aparte de Mortados, vamos a tener ahí también en el stand varias cositas de producciones que hemos sacado. No, pues bien, Sergio, de verdad, mil gracias por este espacio, por la disposición, por una información muy valiosa que sé que a la gente que le gusta Mortado y también a los que no la conocen, pues les servirá un montón para engancharse justamente al sonido de ustedes, a toda la propuesta. Y nuevamente reiterar la invitación para que este viernes, que es el viernes 29 de agosto, asistan al Ace of Spades tempranito para ver el show de esta banda y de todas las bandas que hacen parte de Bogotá Subterránea Fest, colombianas y de otros países, bandas como Sorginacia, Imperial Doom, Morbid Macabre, Demons y Torva. Son muchas las bandas que van a estar allá y que vale la pena ver si a usted le gusta el underground. Bandas como Volan de México también, entre tantas otras que son muy recomendadas y además muy variadas dentro de ese abanico enorme que es el metal underground, metal extremo, como lo hemos reiterado en su momento con Andrés Castro, el organizador del evento. A veces no hace falta conocer o llegar sabiendo cuáles son las bandas que van a estar o conocerlas a profundidad. Hay que dejarse sorprender y en ese dejarse sorprender es justamente donde más nacen pasiones y donde más nacen conexiones con las bandas y con la música extrema, de manera que Sergio, nuevamente muy agradecido con esta charla con Mortado y con el concepto de ustedes. No, a ustedes por la invitación, no solo en el espacio, sino también pues al evento bacano que desde el año pasado Andrés en el mismo día ya me confirmó, me dijo pues que le había gustado muchísimo. Yo me hice como, ah, sí, bacano, ahí me hice el pendejo, pero cuando ya vi la publicación y Andrés escribiéndome y tal, como que ahí fue pucha, sí va a ser verdad. Y pues bueno, aquí vamos y no, muy agradecidos y qué chimba el poder participar de este evento y compartir tarima con bandas de todo, porque hay death metal, black metal, war, muy variadito el sonido extremo que vamos a escuchar en el festival. Así es, entonces pues allá nos vemos y para reiterarles también vamos a sacar con una alianza muy importante que hay acá en Metalero Press junto con Guillermo Chávez, con el mismo Andrés Castro, un documental y un registro a profundidad de todo lo que ocurra allá en Bogotá Subterránea Fest, donde incluso los asistentes también de alguna u otra manera serán protagonistas, porque la idea creo que también es registrar y llevar esto a la seriedad, llevar esto al periodismo cultural y llevar esto a otras partes del mundo, aprovechando pues las herramientas que tenemos como el Internet. Entonces, pues estén muy atentos porque eso también va a salir de allá. Áspero, sí, áspero, y sí, llegan temprano, que no solo por nosotros que arrancamos temprano, sino precisamente eso, para poder pillar y conocer todas las bandas y disfrutar todo el festival, que esa es como la idea, ¿no? Poder
sollarse cada una de las bandas. Así es, muchachos, allá nos vemos, cuernos arriba y estamos muy presentes siempre. Muchas gracias. Vale, todo bien, muchas gracias.